No sé si saben ustedes que el intestino fabrica o aloja una estructura, que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbiolina y Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural, aunque les recomendamos que si se quieren quedar en casa lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Bueno, don José Ignacio Ruiz, a ver como usted y yo somos economistas, ¿cómo abordamos esto desde un punto de vista histórico? Esto yo creo que no lo he comentado aquí nunca, no lo he sacado a lucir en esta mesa, pero usted, que pues es catedrático y conoce mejor que nadie, hay un mantra comúnmente extendido entre el paisanaje medio, que no es experto ni en derecho, ni en economía, ni en historia y tal, y es que un Estado lo aguanta todo. Un Estado no puede quebrar, y esos que desconocen los rudimentos más básicos, bachillerato mal hecho, el BUP, los que somos del BUP o antes del BUP y tal, el Estado español, España históricamente ha quebrado un montón de veces. Un montón de veces, efectivamente. Si se recurriera a la historia se vería que han habido crisis y quiebras muy importantes, pero desde el antiguo régimen, desde tiempos de Felipe II y con el Estado liberal y en el Estado liberal, cuando se fundó el Banco de España y todo esto, los vales reales, y ha habido mucho, ¿no? Es decir que efectivamente aquí se han dicho cosas muy sensatas y bueno, que resulta ya una cosa común, se dice, los presupuestos generales del Estado es una pieza clave del año político, digamos, ¿no? Porque se tienen que aprobar. Pero muchas veces no se reflexiona bien, ya se ha dicho que los presupuestos del Estado se componen de dos partidas, ingresos y gastos. Lo que yo ingreso y cómo lo voy a gastar. Claro. Que los presupuestos se tienen que definir cómo se van a gastar. Evidentemente se parte de una falacia, como ha dicho Juan Carlos, estos son impuestos, unos presupuestos de ficción. El ingreso no responde al gasto, por lo tanto hay déficit. Dice, usted va a ingresar tanto y lo va a gastar ¿cuánto? Va a gastar más de lo que es capaz de ingresar, con ajustes contables, con anotaciones contables que pueden decir. Pero yo creo, y destacaría sobre lo que ya se ha dicho, que lo más importante en el caso de España, y lo decía nuestro compañero Pedrosa, es que los presupuestos se financian fundamentalmente con los impuestos de los que trabajamos, fundamentalmente. Sobre una renta, sobre un salario, digamos, entre 23.000 o 28.000 euros, pues según hay estudios por ahí que dicen que casi la mitad, entre impuestos directos e impuestos indirectos, la mitad de lo que gana un trabajador de ese salario va a impuestos. Un autónomo societario está en condiciones de decirle que es el hijo de mi madre y eso que no pago nóminas, bueno, te pagas tu propia nómina porque la ley te obliga, que hay meses que si hago la cuenta no baja de un 65% y lo que te quedas tú el neto real es un 35%. A mí esto me parece extractivo, me parece abusivo. No voy a decir si los impuestos son un robo o no, yo creo que sí, pero bueno. Digo que no se hacen cuentas, porque eso es real cuando uno dice, yo tengo que trabajar medio año o tengo que trabajar 7 meses o 6 meses y medio del año, tengo que trabajar 7 meses para pagar el Estado, el mantenimiento y el sostenimiento del Estado. Pero no se reflexiona sobre esto. Pero yo llamaría la atención sobre otra cosa, ¿no? Que a veces los presupuestos, el destino de ese gasto está tipificado y normalmente un Estado social, de derecho, democrático y todo esto va a compensar las diferencias económicas territoriales y otras diferencias, digamos, ¿no? Si uno va aquí a estos presupuestos del Estado, lo que se ve que se han negociado todos son a pagar favores políticos. Es decir, que el ingreso escaso que se llega y el gasto que eso va a suponer van fundamentalmente a pagar partidas de favores políticos que se deben para el mantenimiento o para que se aprueben los presupuestos o para el mantenimiento del poder. Está claro. Juan Carlos, ya le hice esta pregunta ayer al amigo que se sentaba en la silla en la que tú estás hoy, que es Sergio Bravezo, que es economista también. Hoy te la hago a ti. Y por si alguien no vio el programa de ayer, lo que los economistas denomináis unos presupuestos de base cero. A, esto habría que implementarlo, que dijeron los finos. B, si es así, siendo afirmativa la respuesta anterior, ¿por qué no se hace?
No creo que sea una buena idea. ¿Qué son unos presupuestos de base cero, para empezar, en Román Paladino? Bueno, pues que tienen un punto de equilibrio, es decir, no ni ganas ni pierdes. Bien. Pero yo creo que eso no es una buena idea. Los presupuestos hay que hacerlos en función de las necesidades del país en cada momento. Por ejemplo, no es lo mismo estar en guerra, ¿no?, que estar en expansión económica o tener, no sé, o ser azotado por catástrofes o estar en plena efervescencia porque has descubierto unos inmensos manantiales de energía, ¿no? Es decir, cada país tiene su El ciudadano medio tiene la impresión, esto lo dicen mucho los economistas liberales, tiene la impresión de que, dicen los economistas liberales, que cuando hay que ajustar precisamente, cuando hay que ir poniendo tal, es cuando estás en expansión y cuando estás en contracción tener de dónde tirar y no al revés, que es lo que se suele hacer, ajustar cuando te vienen todas las bofetadas. No, o sea, quiero decir, el tema es que aquí, el tema de cuando los políticos hacemos los presupuestos, me voy a meter yo en el saco, Ya, me he dado cuenta. Pues tiramos con pólvora del rey, Sí. ¿vale? O sea, primero, esto es importante. Y si nos equivocamos, los de atrás que arren, los que vengan de atrás, esa es la filosofía de todos estos, ¿eh? O sea, esto no es así, ¿no? Pero hombre, es que los presupuestos de política cero, yo creo que eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Habrá años en los que se pueda hacer un presupuesto donde se genere superávit para acometer inversiones a largo plazo más adelante, ¿no? Por ejemplo, imagínense que Sánchez incluye una partida que dice este año, estos presupuestos vamos a tener un superávit del 3%. Dice, oye, ¿para qué? Te diría usted, pues gásteselo. Para que un tío le abanique a cada diputado INDEP, por ejemplo. No, es que yo este 3% lo voy a usar para amortizar deuda, por ejemplo. Eso puede ser una justificación. O para hacer, no sé, un corredor mediterráneo en los próximos 10 años. Y entonces voy a coger parte de esto y se lo asigno a los presupuestos de los siguientes. O sea, esto son cosas en todo que presupuesto, ¿no? hay que contar que hay una partida que para la amortización de la deuda. La que vence. Claro. No, la que vence, pero normalmente no para amortizar, ojo. Aquí no es como la hipoteca. Aquí normalmente la deuda cada vez es mayor. Sí, claro. Pero aquí no amortizamos nada. Es más, renegociamos, pero como una familia cuando está apretada, la deuda a corto a medio y la pagas de medio a largo. La que vence, pero luego vendes más deuda. Al final sigues engordándola. Entonces, pero a lo mejor por ejemplo, en la época de Zapatero, que llegó a haber superávit, se pudo hacer el famoso, la hucha esta de las pensiones, ¿no? El Fondo de la Seguridad Social, que llegó a tener 70.000 millones de euros. Ojo, 70.000 millones llegó a tener. Pero luego llegó la crisis económica del 2008 y se llevó todo el fondo ese por delante. Dice el zurdaje que es que se lo pulió Rajoy. Bueno, no, se lo pulió las necesidades del momento. Hubo que pagar inmensas cantidades de prestaciones por desempleo porque se quedó muchísima gente en el paro y hubo que rescatar entidades y empresas públicas porque no pagaban las facturas. O sea, claro, quiero decir, al final, pues por eso se incrementó tanto la deuda, porque en la época de Zapatero yo creo que él terminó con no sé si igual 60 y tantos % del PIB. Y cuando se piró Rajoy, pues yo creo que estábamos ya en el 100 y algo. 100 sí. algo. Sí, creo que en el 90 y tantos. Pues o sea, 99, 100 aproximadamente. Bueno, a ver, ahora está, pero porque ahora estamos en el 116. Porque el PIB también ha ido subiendo, ¿vale? O sea, que sí, pero bueno, más o menos, en el 100, más o menos, para hacerlo redondo. Y el asunto del presupuesto cero yo creo que no tiene sentido. Es decir, habrá años en los que tenga sentido hacer eso y en otros en los que haya sentido endeudar, hacer déficit, porque no te quedan más narices. Coño, te pilla un volcán de La Palma, un terremoto en Murcia, y una pandemia, no sé qué, pues ¿cómo vas a tener un presupuesto eso sucede cero? De vez en cuando, Juan Carlos, ¿no? Bueno, llevamos unos añitos, tela, ¿eh? Le voy a apuntar solamente un toro y después se lo voy a pasar a Pedrosa, que le va a gustar. Puede, ya sé que esto es un tópico, ¿no? Puede, España no en este caso, como estamos hablando de los presupuestos del Estado y del aparataje público, puede el Estado español permitirse la estructura territorial y administrativa de la que dispone, que lejos de contraerse no hace más que engordar. No, claro, a día de hoy no, es decir,
Hoy. ¿Por qué no se rebaja el gasto público? ¿Por qué ningún puñetero político, ni de unos partidos ni de otros, asume que hay que recortar el gasto público? Claro, hoy ya, fíjate, Roberto y yo hicimos un estudio hace ya 4 o 5 años, creo, que en grosso modo nos podíamos ahorrar 100.000 millones al año, reduciendo la industria política. Cuando ustedes enviaban cartas, por cierto, que luego no recibían, no sé si les hacían caso o no les hacían caso. Bueno, no sé si nos harán caso o no, pero el día que España suspenda pagos, que puede ocurrir, o que no pueda devolver la deuda, que puede ocurrir, entonces nosotros podremos decir desde el día en que denunciamos y entró por el registro de la Comisión Europea nuestros datos y ellos irresponsablemente siguieron dándonos el dinero, bueno, pues a partir de ahí esa deuda ya no es onerosa, porque se les denunció, y si nos siguieron dando los préstamos es porque ellos quisieron. Por lo tanto, eso ante un tribunal internacional... De Nuremberg. Eso puede ser una exoneración de la deuda. Algún historiador nos ha dicho que a lo mejor podemos ser más importantes que los de Lepanto, que igual es exagerar demasiado, pero algún historiador muy famoso de este país nos ha catalogado a Roberto y a mí de que puede que seamos más importantes que los que ganaron la botella de Lepanto. Bueno, a ver si van a ser ustedes como las orcas caudinas. Pedrosa, ¿nos podemos permitir la estructura territorial del llamado Estado español? Bueno, a mí me alucina, ¿no? Porque ¿cuántos habitantes tiene Madrid? 7. La comunidad, 6 y pico, no llega a 7. 7 es Cataluña y Madrid metropolitano cerca de 4. Vale, yo no quiero poner a Venezuela como ejemplo de nada, mucho menos ahora. Póngalo si quiere. Su país hasta principios de los 90 funcionaba muy bien. En Caracas, en una extensión territorial muchísimo menor que la de Madrid, viven 7, casi 8 millones de habitantes. Y entre Municipio Libertador, que es el equivalente a Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, y Baruta, Chacao, Latillo, Guarenas, Guatire, que forman parte del Estado Miranda, pero por su conexión con el Municipio Libertador, es lo que se llama la Gran Caracas, pues ya tienen ustedes ahí, son 7 municipios, 7 ayuntamientos. La Comunidad de Madrid tiene 179 ayuntamientos. Y no me voy a poner a seguir sacando cuentas porque llegamos a los 8.400 y tanto. Pero creo, no sé si fuiste tú o Juan Carlos que introdujeron un concepto o una frase que es la industria política. Vale, vamos al lío. ¿Qué es la industria política? La industria política es, además de todos estos 8.000 y pico alcaldes, y en Galicia todo alcalde tiene un consellero de festas, porque alán no pueden faltar las festas, y todo... En Castilla tampoco, como no pongas la vaquilla te echan del pueblo. Vale, todo eso, además de eso, para 8.000 y pico tíos, ¿verdad? Hay una serie de empresas privadas, y esto es absolutamente legítimo, pero que no concursan de ninguna forma, que no hacen ninguna licitación para, que habrá licitaciones que hagan, que llegan vía el enchufe. El enchufe. Agencia de comunicaciones tal. Bueno, ¿de qué eres tú? Del PSOE. Vale, pues tú vas para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, vas para el Ayuntamiento de esto. Y eso es una beca, ¿ok? No es renta, es una beca. O sea, ¿tú eres hijo de quién? De aquel famoso socialista. Vale, pues ya está listo, estás enchufado. Y como no tiene chambita, no te conseguimos chiringuito dentro del partido, pues entonces monta tu chiringuito y cobras. Esa industria política hace el volumen que soporta el bolsillo de todos y cada uno de nosotros aún mucho mayor. Y no hemos hablado de una cifra que Juan Carlos se la debe saber mejor que yo, que no sé si son 6.000 millones o 60.000 millones de gasto improductivo. Es decir, de gasto que nadie sabe para dónde va. No hablemos por demás de la ineficiencia en el gasto. Es decir, si nosotros tenemos 100.000 millones de euros acá que pueden ir para infraestructura, que pueden ir para mejorar las pistolas de la Guardia Civil, que le acaban de comprar unos cachivaches que se encasquillan, bueno, no, pongámoslo en el Ministerio de Igualdad o en el Ministerio de Transición Ecológica o en una ley de bienestar animal que es absurda. A eso va destinado. Entonces es el tamaño burocrático del Estado
más la industria política que sostiene el Estado, más un sistema de pensiones que ha colapsado, más la ineficiencia en el gasto. ¿Cómo está resuelto esto de las pensiones en Venezuela, Juan? No, lo que Luis? pasa es que esa es una discusión que yo he tratado de explicarle a una querida y mutua amiga, ¿verdad? Sí. Que dice que no, para que se entere de que en España la sanidad es universal. Sí, en Venezuela también había el Instituto Venezolano Hoy de te los has venido sin la Seguros medalla, Sociales. pues no te ha hecho falta. No, está hoy nuestra sabía amiga que no iba a común. hacer falta. Me voy a comprar un trofeo de paso, porque capaz que me lo saco un día de estos acá. ¿Qué pasa? Que la Constitución diga que la sanidad es universal es letra muerta si no hay cómo implementar esa sanidad. Por eso le decía yo el otro día, puede decirlo la Santa Biblia. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? Que el Estado al final es una máquina burocrática que termina absorbiendo una cantidad de recursos y que tiene que darle de comer a mucha gente antes de que esos recursos lleguen eficientemente a donde tienen que llegar. Entonces, ojo, la sanidad pública española es buena, yo no tengo quejas hasta ahora. De lo que estoy seguro es que puede ser mucho mejor, y puede ser mejor si a usted, que cotiza, le dan la oportunidad de cotizar a la seguridad pública española o cobrarle una tarifa mínima y permitirle a usted hacerse un fondo de pensiones o hacerse un seguro privado, porque entre otras cosas se alivia el sistema público, al aliviarlo lo hace más eficiente, y cuando tengan menos recursos van a tener que hacer que el gasto sea más eficiente, y seguramente no iremos de contratos de mascarillas y de otras cosas que están sobrevalorados, que costaban 3 y terminaron pagando 9 millones de euros. Cosas por el estilo. De todo lo que ha dicho Pedrosa, con lo que como buen zamorano voy muy de acuerdo, me quedo con un titular, es decir, gasto improductivo, la administración, una serie de partidas que al final no produce nada y tal, marear papeles, ¿no? Lo que viene siendo ahí una parte de la función pública que es imprescindible y además muy profesional. José Ignacio siempre lo ha sido, no sé, no voy a citar porque me dejaría un montón de cuerpos y de ámbitos y se enfadarían conmigo, pero ¿a dónde voy? Me ha hecho recordar las clases del maestro Miguel Anso Bastos, cuando dice, claro que esto de las clases sociales sigue funcionando. Dice, pero no en el sentido marxista clásico del término. Está la clase productiva y la clase improductiva. La clase productiva de los que trabajamos porque producimos. Señor Bermejo, pues si tiene una empresa, pues produce una serie de tal, no sé qué, ¿no? O el tío que abre una panadería y vende pan. Es decir, produces, haces algo, produces un bien o produces un servicio, y los tíos que son improductivos. Esa es la otra clase, que vive de la anteriormente citada, y que lo que hace es trasladar papeles de una carpeta a otra. Y eso históricamente siempre ha sido así en España, que es un país extraordinariamente estatista, probablemente de los países más estatistas del mundo. Se dice, como herencia al franquismo sociológico, ¿qué coño? Como herencia de hace un montón de siglos. Sí, efectivamente. Se ha hecho una referencia aquí a la estructura municipal, y España hay que decir que es un Estado que siempre ha tenido una fuerte e importante y eficiente estructura municipalista. Es decir, que ya en el siglo XVIII se decía que era una república de ayuntamientos, ¿no? y de villas de ayuntamientos. Ni siquiera provincial, municipal, ¿verdad? Era municipal, la estructura era municipal, y eso ha sido eficiente porque acercaba verdaderamente al poder al ciudadano. Es decir, que eso sí. Lo que es antinatural es, perdóneme, y no lo vuelvo a cortar, la comunidad autónoma. Sí. Esto es completamente antinatural a la estructura del Estado español. A esto iba, pero quiero decir, otra cosa es si ahora analizamos que ha habido una despoblación, un despoblamiento, que ha habido una concentración en grandes ciudades, porque hay más servicios, porque los trabajadores en el campo son más eficientes con maquinarias y hay un excedente de población que emigra. Y entonces a lo mejor habría que replantear el régimen municipal o eliminar algunas municipalidades si no tienen una masa crítica suficiente para que sea eficiente. Que eso sí se podría plantear. La cuestión, yo creo que en el Estado en la administración, o como se ha dicho aquí, en la industria política, es que se ha creado una industria política a través de introducir mecanismos administrativos que necesariamente no son eficientes, pero que sirven para colocar a clientela política. Y el caso que usted decía, don Eurico, efectivamente, no han mostrado mucha eficacia la estructura administrativa que se ha dotado de manera empírica y progresiva en el sistema democrático, el régimen autonómico. El régimen autonómico yo creo que no es eficiente, o es muy ineficiente. Son reproducciones de lo que son las estructuras estatales a niveles, diríamos,
más micro, pero donde además aparecen la reproducción inmediata. 17 lendakaris, 17 pequeños un montón de ministrillos en cada una de las 17 repúblicas, con toda la con sus estructura que eso correspondientes lleva de un asesores, ministerio. Eso sí que oficiales. se podría cuantificar la eficiencia que eso introduce. Está hecho. Se decía que, claro, la comunidad autónoma acerca al ciudadano. En un sistema digital como lo que hoy tenemos, esto verdaderamente es una cosa que no se sostiene. Y cualquier sistema administrativo económico siempre mira la eficiencia. Uno puede montar una estructura porque puede buscar los elementos multiplicadores de lo que se invierte, como se ha dicho aquí. El dinero productivo tiene que ser eficaz. Si se convierte en improductivo, naturalmente es un drenaje de la riqueza que generan todos los productores, un drenaje continuo y por tanto un empobrecimiento. No sé si antes de irme a publicidad Juan Carlos ha querido decir algo, me ha dado a mí la impresión. Sí, no sé si tengo un minuto, sí, ¿no? Tienes uno y hasta dos. Bueno, hay una definición de industria política, que es los centenares de miles de familiares, amigos y correligionarios enchufados por los partidos políticos que devastan las administraciones públicas. Esa es la, que devastan y depredan. Fijaros, os voy a poner un ejemplo para que entendáis de qué estamos hablando. En el año 2019, en las elecciones generales de abril, el PP sacó 66 escaños, creo, ¿no? 66. O sea, pasó de 135 que tenía con Rajoy. El suelo de Casado. Tenía más, tenía 180. No, eso fue en el 2011. 2011. Eso fue en la mayoría absoluta. El suelo de Casado fueron 66. O sea, pasó de 135 a 66. Y además habían ya dejado el gobierno. O sea, la limpia que hubo de populares en toda la administración del Estado, ¿no? Que ya empezó Sánchez. Hicieron un ERE de puñetera madre, tuvieron que despedir a mucho personal, también de prensa, de comunicación y tal. Vender la sede. Y decir que iban a vender la sede. Sí, pero fijaos, o sea, primero Sánchez echó a los populares de la administración central, los echó y durante 6 meses. Luego les pasa esto, que esto para un partido es una debacle, porque deja de recibir el dinero. Bueno. Pero es que luego llegó el mes de mayo y en Madrid perdieron las elecciones también, las ganó el PSOE. Entonces, claro, eso fue ya, entraron en pánico, porque toda la Comunidad de Madrid, en toda la administración regional de Madrid, imagínate la industria política que hay ahí de los populares, que ya no cabían, porque los habían metido con calzador de todos los que se habían ido de la administración central, que los habían colocado en Andalucía, en Madrid, en Galicia, ahí todos apretados. Bueno, pues llega y se pierden las elecciones en Madrid. Eso fue, entraron en pánico, o sea, eso fue terrorífico. Y eso, a mi antiguo presidente, a Rivera, el PP siempre le estará agradecido. Hombre, que perdieron en 2019 para que nadie se me pierda, porque claro, como aquí no me dirán, ¿de qué está hablando este hombre? Ayuso pierde en 2019, lo que ocurre es que gracias a Ciudadanos gobierna. Que a lo mejor hay gente que se ha perdido. Eso, imagínense, pero estoy hablando de decenas de miles de personas. Sí. O sea, no estoy hablando... O sea, imagínense ustedes. Unos cuantos terminaron en Andalucía. Pues claro, o sea, claro, imagínense. Nos vamos a publicidad y invocamos ya la última media hora de estos intocables de esta noche. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también online en www.naturhaus.es. Bueno, quiero saludar ya en este punto de la noche y agradecerle que a estas horas pues, nos dedique unos minutos a mi querido amigo y compañero, director del Catalán.es, Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues aquí, no voy a citar por encima vez a Pepe Oneto, bien, si no nos comparamos. Sergio, dame, brochazos rápidos de todo lo que hemos ido hablando hoy, que es todo lo del día. No me resisto a preguntarte, aunque sea mínimamente, ya sé que de esto deberíamos hablar menos, pero como no he tenido oportunidad de preguntártelo en público, dame tu opinión del lío de anoche entre Carla Toscano e Irene Montero, esta que estaba muerta políticamente, pues en las últimas horas pues la han dado vida otra vez. La van a sacar en andas, decía yo, en los primeros minutos de este programa, como a la Virgen del Rocío o a la de la Macarena. Ya sabes que aquí en Madrid, y en Madrid y el resto de España, ya el paisanaje nuestro, digo, se ha dividido entre los de la advocación del Rocío y los de la Macarena. Pues perdónenme la broma, a Irene Montero la van a sacar en andas también. ¿A ti te parece que fue una torpeza lo de Carla Toscano o te parece bien porque es una muestra de que la derecha ha perdido los complejos? A ver, por una parte me parece una torpeza porque cuando se ha hecho una ley tan inútil, una ley tan desastrosa, una ley con tantos errores, una ley que ha tenido consecuencias tan indeseables, había que haber puesto el énfasis en la inutilidad, simplemente en la incapacidad jurídica de un ministerio, repitamos, de un ministerio, no de una persona en cuestión, para hacer una ley como Dios manda. Ya no digo que estemos ideológicamente de acuerdo o no, sino ya técnicamente es un desastre. Por lo tanto, esa era la crítica. El soltarlo de Pablo Iglesias les ha dado munición precisamente a la izquierda para hacerse las víctimas. Que yo entiendo Toscano precisamente porque Pablo Iglesias se ha hinchado de insultar. De hecho, la misma Montero, en su réplica, haciéndose la víctima, le llama fascistas a los diputados de Vox. Con lo cual, por supuesto que la izquierda siempre abusa del insulto y Podemos ha hecho del insulto un arte tenebroso. Pero cuando una política como Montero, tan incapaz, estaba muerta políticamente, el haberle insuflado esa vida ha sido un grave error estratégico. No hay que darles ni una sola oportunidad para que puedan hacerse las víctimas cuando han demostrado una incapacidad técnica galopante. Sergio, valórame también el debate presupuestario de hoy. Ya hemos dicho a estas horas de la noche, ya lo sabemos, que de momento han salvado el primer trámite parlamentario. Esto es más largo, no quiere decir que ya estén, lo digo por si alguien, quien tiene todo el derecho, no esté familiarizado con la práctica parlamentaria. Ahora tienen que ir a la Cámara Alta, del Senado volver otra vez al Congreso y tal, introducirse las enmiendas que haya lugar en el Senado. Valórame, digo, porque, y lo digo porque además eres el director del Catalán.es, uno de los pocos medios que le dan oxígeno al Estado de Derecho en aquella querida y maltratada comunidad autónoma. Valórame que sigan insistiendo, como si fuéramos imbéciles, en tratar de convencernos de que no tiene nada que ver con el lío de la sedición, sobre todo, y ese intento, parece ser que fallido, un gatillazo de la malversación, pero, coño, lo han hecho coincidir el mismo día.
que se han tirado votando hasta hace un rato. Bueno, pensad una cosa, no es un gatillazo. Al final, como parece, lo que van a vender de toda esta gente es como que al final lo de la malversación no se hace, que en el fondo no ha ido tan lejos. No solamente lo que han hecho con lo de la sedición es tremendísimo, es terrible. O sea, es regalar la impunidad a unos golpistas. Y ahora habrá gente que dirá, bueno, pero mira, la malversación no se llegó a hacer. Bueno, oiga, pero es que la malversación ya era, digamos, da igual, ya con la sedición directamente han traspasado todas las líneas rojas posibles de la decencia y digamos del respeto a la democracia, con lo cual ahora que vendan estas motos es terrorífico. Pero bueno, estamos tan acostumbrados con Sánchez a pasarlo mal que cuando hacen medio mal en vez de hacer el mal entero parece que estamos aliviados. Pues no, señor, estamos donde estamos y el gobierno Sánchez ha pactado unos presupuestos terroríficos porque básicamente ha sido un chalaneo con lo peor de España, con Bildu, con Escarra. Es que ya no solamente la sedición, lo de Navarra, lo de la Guardia Civil de Navarra es terrible. Ahí te iba a llevar, porque hoy he valorado el incluirlo y al final no me ha parecido a mí bien, no me ha dado la gana, porque aquí, pues, si podemos darle el mínimo aire posible a los terroristas es lo mejor, ¿no? Pero Otegi hoy ha tenido una declaración al mediodía, o a última hora de la mañana en el Congreso, pues en la que se le ha entendido prácticamente todo. El Congreso no, perdón, el Congreso ha sido la otra. Y ha dicho, se ha jactado de que tiene pues prácticamente al Estado en sus manos, de que tiene este agarrado por donde más le duele al figura y de que paradójicamente ellos, que son independentistas, pues son los que están apuntalando y sosteniendo el Estado de Derecho. Y lo malo es que, claro, decía Jaime Mayor Oreja, cuando le tratábamos durante los años en los que estaba en Interior, decía muchas cosas que estaban muy en razón, pero no siendo la menor de ellas que ETA mataba pero no mentía. Añado yo, pues será un terrorista pero tiene toda la razón. Lo malo es que se lo tengamos que escuchar con esa jactancia. Por supuesto, es que el problema es que tú lo has dicho, es que no se cortan un pelo, dice lo que van a hacer y es que lo hacen. Claro, es que no solamente ha sido Otegi, es que recordemos el tuit de Óscar Matute, el diputado en el Congreso, sí, cachondándose de la Guardia Civil. Es que están exultantes, van a conseguir echar a su enemigo histórico, a los que les han combatido de verdad, porque la Guardia Civil se ha dejado la vida, ha habido muchos agentes que han fallecido por defender a todos los españoles y para detener a toda esta gente del entorno de Batasuna, a toda esta gente del entorno de ETA. Ya de repente consiguen la victoria inmensa de echarlos de la Comunidad Foral de Navarra. Claro, por lo tanto, ¿cómo no van a estar así chuleando? Como diciendo, hace décadas que lo piden, porque lo piden cada año. Recordemos estas especies de fiestas inmundas que montan en muchos pueblos de Navarra y del País Vasco para pedir que la Guardia Civil se largue. Pues llevan décadas haciéndolas y poco a poco van consiguiendo su objetivo político. ¿Cómo no van a presumir? ¿Cómo no van a jactarse? Porque si lo anuncian y al final lo consiguen. Está claro. Sergio, esto no lo había pactado contigo, no te enfades conmigo, simplemente, no. Aunque ya la semana que viene o la otra hablaremos con profusión de ello e informaremos a nuestros amigos espectadores, tanto en Distrito Televisión, Los Intocables, como La Retaguardia, en Periodista Digital, de cuándo se va a presentar, cómo lo vas a presentar, y también en Madrid lo presentarás, pero danos una pequeña pista, ponnos ya la mano en los labios del libro que acabas de dar a la imprenta. Sí, bueno, ya acaba de salir, ya se puede encontrar en Amazon. Es un libro de desagravio a Felipe VI, hecho desde Cataluña por todos los desplantes que hacen Pere Aragonés, Ada Colau y demás políticos de tercera división que no tienen ningún respeto institucional. Se llama Los catalanes sí tenemos rey, y es un libro en el cual unos 100 catalanes, entre ellos Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, Eva Parera, un montón de políticos, Tomás Guas, personajes del mundo social, del mundo cultural, del mundo intelectual, hablan de cómo estamos orgullosos de que el 3 de octubre el rey defendiera la democracia y la libertad. El 3 de octubre del 17, aquel discurso, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Y por lo tanto, desde Cataluña le agradecemos su labor. Insisto, habrá gente que le gustará más el rey, habrá gente que le gustará menos, pero lo que hizo ese día para defender a Cataluña y defender a la democracia en España fue muy grande y por lo tanto queremos desagraviarle. Sergio, te caerás por aquí dentro de unas semanas, cuando sea. Ahí estaremos. Nos lo presentarás en Madrid, que tengo yo ganas de comer o de cenar contigo. Cuídate mucho, amigo, y de asistir, por supuesto, a la presentación de tu libro. Y ahí estaremos en el plató para saludaros, que siempre es un placer. Siempre es un placer. Sergio, amigo, cuídate mucho. Te envío un abrazo. Gracias. Chao. Luego. Bueno, ¿queréis escuchar? Y después abrimos el debate. Esto de la Guardia Civil me parecía a mí importante y que merece más
lo hemos tocado varias veces en la noche de pasada, pero dedicarle un capítulo específico, aunque nos queden aproximadamente 15 minutos. Una de las personas que ha salido sin complejos, de los representantes, las representantes en este caso, o políticos, políticas, que ha salido sin ningún tipo de ambaje ni en fin, con contundencia a defender hoy a la Guardia Civil, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quiero escucharla en este punto. Es mucho lo que el pueblo español le debe a sus Fuerzas Armadas y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Es mucho. Y por eso quiero aprovechar para transmitirles todo mi apoyo, toda mi admiración, así como el de todas las personas de bien, especialmente hoy a la Guardia Civil, cuya agrupación de tráfico va a ser expulsada de Navarra. Y esto ha sido con un pacto con Bildu, que ya ni siquiera con el gobierno foral. Esto es una reivindicación histórica de ETA y del nacionalismo que, a mi juicio, es la antesala de la expulsión definitiva de este cuerpo, primero de la comunidad foral y después de otras comunidades autónomas. Así que después de tanto sacrificio, después de toda una vida entregado al pueblo español, quiero transmitir este apoyo de todos los madrileños a la Guardia Civil. Juan Carlos, ayer para mí el momento cumbre de la sesión parlamentaria, ayer para quien nos vea, porque este enlace se puede recuperar hasta el fin de semana, hay gente que se ve varios programas de golpe, en la tarde del miércoles 23 de noviembre el punto no fue el de Carla Toscano ni el de Irene Montero, sino una intervención vibrante del valiente Carlos García Danero, defendiendo a la Guardia Civil y, bueno, la réplica que le dio políticamente este tío, que a mí me parece políticamente un miserable políticamente, Félix Bolaños, llamándole ultraderechista y tal, un tío que está arrodillado porque su jefe se lo dice, este sí que está con las rodillas el babero, delante de los golpistas y de los independentistas y de los asesinos, Félix, de tus compañeros, que tú no has llevado ningún féretro, pero Pachi López ha salido con unos cuantos y os debería dar vergüenza. ¿Cómo se reían de García Danero? Qué canallas políticamente y qué miserables políticamente son. Lo siguiente digo, porque esto es un plan. 31 de marzo, la Guardia Civil fuera de la Comunidad Foral de Navarra. Exigencia de Batasuna, con esa presidenta socialista, Filo Batasuna, arrodillada, que es una tal María Chivite. Lo siguiente será, porque además la disposición transitoria de la Constitución, la transitoria cuarta, que no sé muy bien por qué coño eso no se ha reformado nunca, deja la puerta abierta siempre a la integración de Navarra en el País Vasco. ¿Tú crees que ese puede ser el siguiente paso? No, yo no creo que Navarra vaya a formar parte del País Vasco jamás. Porque no quieren los navarros, pero bueno, si el problema es que quieran estos. No, pero vamos a ver, es que, mira, dicen, es que van a quitar a la Guardia Civil de las carreteras, no sé qué, bueno, vale, pues si no es la primera vez que pasa eso, ¿no? Cataluña ya Aznar, fue Aznar, el que bueno, es que Aznar tuvo una época que hablaba catalán en la intimidad y le decía a sus amigas catalanas, fins de mà, nena. Isabel, tu querido Aznar, tu idolatrado Aznar, con ese que te sales haciendo fotitos por ahí de ejemplo de estadista, pues pero bueno, pero yo no le doy importancia, es decir, la Guardia Civil va a seguir en Navarra, no que nadie piense que si tienes un problema serio vas a poder acudir a la Guardia Civil y te van a atender, eso que nadie tenga dudas. Yo he estado en Navarra recientemente, además, y yo realmente veo que allí las cosas no funcionan tan mal como se dice desde Madrid. De hecho, la sanidad de Navarra, que además la he conocido por desgracia, porque estaba mi hija allí ingresada una semana, funciona muchísimo mejor que el Hospital de Madrid. Esto de los que tanto presumimos. Le sobra un huevo de dinero del concierto y del cupo, Juan Carlos. Nos ha fastidiado, así mi prima. No sé si le sobrará, pero te puedo decir que tienen bastante menos dinero que nosotros, eso seguro. No sé si les sobrará, menos del que les pero por lo menos lo invierten en recursos, porque yo cuando veo el Hospital de Navarra, el público de Navarra, el Virgen del Camino se llama, y lo veo lleno de enfermeras, las plantas las veo llenas de enfermeras y de enfermeros y de médicos, y veo muchísimo utillaje por todas partes, y veo que las habitaciones individuales están correctamente atendidas y dotadas,
y permanentemente los pacientes atendidos, y las pruebas hospitalarias a los pacientes ingresados se las hacen prácticamente en la misma mañana, por muy complejas que sean, me da mucha envidia. Y eso es un gobierno que hoy está, ¿cómo se llama? ¿Quién gobierna allí? El PSOE y Bildu, ¿no? El PSOE y ETA. O PSOE con el apoyo de PSOE con Bildu. ETA, es que Bildu es ETA. ¿Y sabes qué pasa? Que a la inmensa mayoría de la gente ya eso es que le da igual. Sí. O sea, nosotros podemos tener principios, ¿vale? Porque nosotros hemos conocido historia, tenemos unos principios arraigados, podemos tener opiniones... o sea que pero la mayoría de votantes eso es que ya les da igual. Ya, la mayoría de los votantes, al final lo importante, según su razonamiento, si le sigo bien, son los finales. Y los finales es que a la gente esto de España le da igual, con tal de que esté bien gestionada la cosa. ¿El político entonces es un mero administrador, Juan Carlos? No a España le da igual. Yo creo que en líneas generales la mayoría de los españoles aprecia la palabra España. Pero para ellos es secundario o terciario si quitan a la Guardia Civil de Tráfico y ponen a la Guardia Foral, si hubo unos asesinos hace años y hay unos que piensan parecido o que no lo condenan. Eso a la gente, a la inmensa mayoría de la gente les da igual. ¿Y sabes por qué? Porque no hay más que ver los votos que tiene Batasuna allí. Coño, allí arriba. Tiene muchísimos votos. Bueno, ¿Y eso por qué? Hay 200.000 independentistas. Pero porque los que no quieren ser españoles. Pero no es porque sean asesinos los que votan a esa gente, sino porque en sus pueblos o en sus diputaciones donde gobiernen, donde los vean, trabajan para ellos, si no, no les votarían. O sea, es que tendrán la percepción de que votarles les merece la pena porque luego les darán más ayuda o les garantizarán más cosas o tendrán mejores... O sea, quiero decir, en Pamplona las calles están en euskera y en español, ¿vale? Los dos idiomas. Sí. Y allí habla muchísima gente euskera por la calle. Bueno, ¿y cuál es el problema? Sí, bueno, será en la parte norte, porque en la ribera, si se va usted a Tafalla, Corella, no, hablo de Pamplona, a Cintruénigo y a más de la mitad de la Comunidad Foral de Navarra... O sea, vamos, les corren a gorrazos. Sí, entonces, tú esas intervenciones de Adanero, Teoserio, tal, pues bueno, pues concentran mucha aclamación, pero los círculos esos son cada vez más cerrados, ¿me explico? Ya. O sea, a la gente eso es que le da igual. Bueno, yo como estoy aquí de moderador, este es un debate que ya hace 25 años, tengo sensación de déjà vu ahora mismo, porque este debate ya lo teníamos hace 10, hace 20, hace 25 años. Pedrosa, que me quedan 10 minutos, pero incéndiame un poco el patio. Vale, lo que pasa es que hay un libro de Giovanni Sartori que se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, que habla de un fenómeno que es gravísimo, ¿no? Que es el de las sondeocracias, ¿no? Ya. Las sondeocracias es de arriba, la sacas el dedo y por donde venga el viento. ¿Qué dice la gente? ¿Qué quiere escuchar la gente? Y eso es lo que le damos. Entonces a mí no me cabe duda de lo que dice Juan Carlos, de que hay personas que no le interesa que saquen a la Guardia Civil. El problema es que mientras a esas personas no le interesa que saquen a la Guardia Civil, un grupo político con unos objetivos muy específicos, muy claros, que atentan contra España, porque, a ver, si a usted no le interesa, si usted está en Navarra y no le interesa que saquen a la Guardia Civil, pues probablemente tampoco le interesa que ya no sea más español, ¿verdad? Probablemente no le interesa, porque usted quiere tener un hospital que funciona bien. Pero entonces así... Es como que, por cierto, la señora, ¿cómo te llamas tú? Yolanda, que dice, no todo vale en política. Claro, no todo vale cuando se la hacen a ellos, pero para ellos todo vale. Para ellos todo vale. Con gente así, a quien no le importa, si esto pasa, ok, pues entonces empezará Cataluña, le seguirá País Vasco y luego vendrá el primito mío separata gallego que terminará también metiendo a los gallegos en ese saco, y de España quedará Madrid como Asterix allá en la Galia resistiendo la invasión del pérfido romano, ¿verdad? Sí, esas son cosas a las cuales hay que prestarle atención. De lo otro, de la intervención de Juan Carlos, lo otro que puedo es que, entonces, y reafirmando lo que decía el doctor Ruiz en la intervención anterior, pues el sistema autonómico no sirve porque entonces te crea españoles de primera, segunda y probablemente hasta de tercera. Así es.
Sí, perdón, es el ejemplo recurrente últimamente. Los extremeños tienen un tren de mierda del siglo XIX y le siguen votando a Fernández Bala. Fernández Bala desde que le cogieron a 180, por cierto, la Guardia Civil. Yo no lo entiendo, porque a lo mejor va a tener razón Juan Carlos, es que en el fondo a la gente le da igual. Es muy probable que a la gente le dé igual, pero entonces ahí también vienen los errores de la derecha patria, si es que hay algo todavía que quiera ser derecha, ¿verdad?, que no sabe convertir los temas esenciales y las razones esenciales por las cuales España debe permanecer unida en una narrativa que sea atractiva y que convenza a la gente de que eso en efecto es lo que debe suceder. Que te habla del tema de la sanidad, que es muy buena en Pamplona y en Navarra y etcétera, etcétera. Bueno, algo, que eso era lo que iba, algo tendrán, ¿verdad? Y entonces tienen una cosa que Juan Carlos no le presta importancia, pero que es el concierto vasco. O sea, hay un grupo de españoles. Devuelven la sexta parte de lo que reciben. Hay un grupo de españoles, o un sector político español que recibe un privilegio por encima del resto de todo. Eso es importante. Si después lo utilizan bien o se lo roban, eso es otro tema. Pero el problema es que hay un grupo que es privilegiado, a quien no se le pecha punitivamente una cantidad de recursos que sí se le pechan al resto de las comunidades autónomas. Eso es tan discriminatorio como, hablaremos de eso otro día, como esos tramos de IRPF, ¿verdad?, que tanto defienden y que tanto les gustan porque supuestamente van a pechar a los más ricos y lo que hace es discriminar y desincentivar el trabajo. Pero entraríamos en la larga lista de cosas que ya empezamos a enumerar en el segmento anterior de por qué el sistema ha colapsado y por qué es importante que haya una profunda revisión del sector político para ver qué es lo que en efecto no está funcionando. Dame un titular, Pedrosa, que a mí me viene muy bien y que yo utilizo mucho de forma recurrente en mis editoriales. No porque yo vaya buscando el rollo este de la mercadotecnia de estos chavales de 28, de 30 ahora que vienen rompiendo la pana, eso a mis 52 me la rasca, me da igual, ¿no? Pero lo digo porque creo en ello, pero repito con cierta habitualidad, que diría Irene Montero, con cierta frecuencia, que la izquierda, el zurdaje patrio en general, odia el himno, odia la bandera y odia también la Guardia Civil en concreto, porque la Guardia Civil es España, y odian la idea de España. Bueno, eso es una idea que yo reitero frecuentemente, valga la redundancia. La izquierda en general, en todas partes del planeta, odia todo lo que esté relacionado con ley y orden. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero es que Hugo Chávez era militar. Sí, Hugo Chávez fue un comunista infiltrado en las Fuerzas Armadas, como por cierto, ayer tuve una discusión por Twitter y entonces veo comandante retirada del Ejército de Tierra, diputada del PSOE. Eso es como un judío en la Meca o un musulmán en el Muro de las Lamentaciones. O sea, socialismo y Fuerzas Armadas son antónimos, son anatemas, pero bueno, en fin, también pasa en los Estados Unidos que John Kerry fue militar y terminó siendo demócrata, etc. El tema es que por una serie de circunstancias, aquí tal vez el mayor reflejo de eso ha sido el tema de la guerra civil, pero durante la década de los 60 en Hispanoamérica, quienes contuvieron el avance del comunismo más radical, que es el mismo de hoy, solo que antes utilizaban la guerrilla y ahorita utilizan la democracia, quienes contuvieron eso fueron los militares. Venezuela en algún momento fue ejemplo de cómo llevar a su mínima expresión militarmente a un grupo terrorista que estuvo poniendo bombas desde el 60 hasta el 74, cuando Rafael Caldera firmó una ley de pacificación, algo muy parecido a lo que hizo Juan Manuel Santos en Colombia, porque ustedes estaban muy chiquitos y no vivían cuando eso. Y adivina qué se dedicaron todos los que pacificó Rafael Caldera. Pues lo que aquí muchos, después de la amnistía del 77. A la política y al periodismo. Claro, a la política y al periodismo. Y muchos terminaron aquí, por ir a lo nuestro, amnistía del 77, básicamente para los etarras, los polimilis salieron todos de la cárcel. ¿Sabéis dónde terminaron? Bueno, muchos en redacciones de periódicos, otros muchos, algunos más, en una cosa que se llama Euskadiko Esquerra y que después pues acabaron en el Partido Socialista de Euskadi, es decir, el Partido Socialista Obrero Español. Le he dejado a usted los últimos minutos con intención, José Ignacio Ruiz, para que me abroche el programa en el sentido siguiente. Al final, la Guardia Civil es muy importante, pero España, y quiero yo sus canas aquí, el pozo de un catedrático de historia como es usted, del doctor José Ignacio Ruiz, España siempre como problema.
Claro, bueno, eso es una frase ya repetida. Yo creo que no es baladí que se diga, bueno, esto que la Guardia Civil no importa que se vaya, que no. Son símbolos que son muy importantes. Y además son referencias de lo que es el Estado Nacional, que parece que a veces se olvida. El Estado Nacional se caracteriza por una cosa, por el sentido de lo unitario. Es decir, puede ser puede ser federal, puede ser centralizado. Puede ser Francia o Alemania, por ir a dos ejemplos. Por poner dos ejemplos. Pero la unidad territorial y social, eso es indiscutible. Nosotros estamos en una deriva que es todo lo contrario. Con todo lo que se diga, fuerzas políticas como las que han pactado precisamente que salga la Guardia Civil, no es una cosa banal. Es una cosa que está dentro de un proceso de deconstrucción de lo que es el Estado Nacional Español. Que yo no sé si es bueno o malo, podemos discutir también de eso. Están en una deriva en lo que van a una situación más confederal, de una España de los pueblos, que es contradictorio en esencia con lo que es el Estado Nacional, que es un pueblo, un Estado, un territorio y una nación. Y eso es lo que están deconstruyendo tanto en el País Vasco como se está haciendo en Cataluña, en Baleares, en Valencia, los focos que aparecen en Galicia. Quien no vea esto, pues saben que esas fuerzas políticas están precisamente en esa deriva, que es todo lo contrario de lo que es un Estado Nacional, que podemos discutir si el Estado Nacional es eficiente o no, pero discutamos de lo que hay que discutir. Pero todas estas piedrecitas que se van poniendo en el camino, naturalmente que responden a un criterio político, eminentemente político, que es la de construcción del Estado Nacional Español. Pues hasta aquí hemos llegado. Me parece que ha quedado abrochado el programa de una forma absolutamente magistral. Lo único que me queda, bueno, me quedan varias cosas. Me queda, lo primero, recomendarles la película que pueden ustedes ver a continuación si se quedan con nosotros, pues 1 hora y media más en Distrito Televisión. Actividad muy recomendable con la que está cayendo en Madrid y parte del extranjero, que es ver Sotsi. No es la primera vez que pronuncio este nombre. Esto, bueno, es un drama que tiene mucho que ver con la realidad de pobreza y de desigualdad que se vive pues, en un país tan específico y como es Sudáfrica, ¿no? Y habla de los barrios más miserables de Johannesburgo, donde un chico de 19 años ha borrado todos sus recuerdos, incluyendo su nombre real, y es huérfano además desde muy pequeño y tiene que ir saliendo adelante con sus propios medios tras una vida de privaciones extremas, tanto físicas como psíquicas. Es una película, a ver, no es una película a lo mejor muy comercial con la que ustedes, pero de verdad, si quieren ver cine de calidad y quieren quedarse pensando y reflexionar, está muy bien contada, cinematográficamente es una historia muy bien trenzada, porque yo ya la he visto y se la recomiendo vivamente. Lo segundo que me queda, las tres cosas, es agradecerle a nuestros invitados de esta noche, don Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias, don José Ignacio Ruiz y don Pedro Luis Pedrosa, gracias, espero verles por aquí dentro de unos días. Muchas gracias. Y agradeceros a todos vosotros, a todos ustedes que nos hayáis acompañado en estos Intocables de este jueves 24 de noviembre de 2022. Vamos a ver qué nos trae mañana, vamos a ver con qué nueva felonía nos sorprende este gobierno, o vamos a ver qué nueva salida de pata de banco nos deja algún político. Gracias y hasta mañana.